Bueno, buenas tardes para los que, bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que se unen de distintos puntos en el mundo. Gracias por acompañarnos en este conversatorio con Carlos González y Alejandro Firth. Primero de muchos talleres y conversatorios que tenemos planeados en la agenda de la SBC para este año. Bueno, bienvenidos y bueno, aquí tenemos a Carlos González. Bueno, perdón, para los que no me conocen, mi nombre es Arturo Vázquez, yo soy director de foto, miembro de la SBC. Aquí tenemos a Carlos González, un querido miembro y muy respetado de la SBC, que nos va a hablar de su experiencia de pasar de hacer largometrajes a los seriados. Aquí tenemos a un gran colaborador y un gran actor, Alejandro Firth, que nos va a ayudar en este conversatorio que tenemos hoy con Carlos González. Bueno, chicos, bueno, cuando quieran podemos comenzar. Adelante. Dale. Oye, una cosita más también. Pueden ir haciendo preguntas para responderlas al final de la charla con Alejandro. Disculpen, se me olvidó comentarles, sí, al final de la charla vamos a tener un espacio de unos 15-20 minutos para responder cualquier pregunta que ustedes dejen en el chat. Bueno, seguimos adelante. Disculpe, Carlos. Gracias, Arturo. Ahora sí, bueno, nuevamente buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde esté todo el mundo. En mi caso, buenas tardes, no, buenos días, son antes de las 12. Mi nombre es Alejandro Firth, soy actor, estoy radicado en Los Ángeles y este es un gran colega, amigo mío. Carlos y yo nos conocemos ya desde hace unos cuantos años. Unos cuantos. Sí, es más, yo creo que Carlos fue el primer venezolano con el que yo tuve contacto aquí en Los Ángeles dentro de la industria, ¿no? Si no me equivoco. Éramos pocos, en aquel entonces éramos 3 o 4. Exactamente. Había Sí. el momento donde cuando había un venezolano nuevo y tú decías, no, si hay un venezolano nuevo, yo lo conozco, si está en la industria. Pero ya hoy no es así. No es así, exacto, ha cambiado. Carlos y yo, de hecho, nos conocimos en Cuba, ¿no? En La Habana. Sí. En La Habana, en el festival de... Festival, en una fiesta en la casa del gran fotógrafo Figueroa. Exactamente. ¿Estabas tú con qué película, Carlos? Con la versión que se hizo de Doña Bárbara con Jorge Purgorría y Esther Goris, que la rodé en Argentina. Y fue el estreno mundial en el Festival de La Habana. Y esa fue una de las grandes experiencias también en cuanto a largometrajes, porque no solo hacer Doña Bárbara, que para un venezolano es, tú sabes, importante, sino también estar trabajando con Jorge Purgorría, que en aquel momento había terminado Fresa y Chocolate, con Esther Goris, que había hecho La Perón, que también acaba de terminar eso, y bueno, unos meses en Argentina de aventura haciendo Doña Bárbara. No le caen mal a nadie. No. Sí, yo me acuerdo de estar en el festival y decir Doña Bárbara. Yo no tenía idea, tenía poco contacto con el cine latinoamericano. Y de repente verlo y después enterarme, ¿sabes? Que un venezolano había sido el cinematógrafo, la directora también. Sí, Betty Kaplan. Betty Kaplan, venezolana. O sea, fue chévere. Fue una presentación, una introducción a ese mundo para mí. Y después, posteriormente, bueno, deberíamos retroceder un poquito. Ya vamos por, bueno, con la carrera que has tenido, eso nada más, eso es el principio, Carlos, la verdad, porque desde que te conozco no has parado. Pero bueno, tú empezaste en Venezuela, que esa parte la desconozco yo, a trabajar. No, en realidad yo empecé con el cine en Estados Unidos. Yo vine de Venezuela a Estados Unidos a estudiar arquitectura. Y como muchos otros de nosotros que andaban un poco perdidos, yo sigo. vine a estudiar arquitectura y tú estudiaste otra cosa también, economía, no sé qué cosa. Mucho me sirvió. Sí, y entonces cuando estaba estudiando arquitectura, empecé a agarrar clases de cine y dije, bueno, esto me está gustando. Y entonces Ralph Rosenblum, que fue el primer editor de Woody Allen, de las primeras películas, creo que hasta Manhattan, por ahí, fue el editor de Woody Allen, iba a dirigir una película y yo conocí al director de arte, entonces me contrató para
¿sabes? Dibujar los escenarios y eso. Ah, wow. Entonces, ese fue mi primer trabajo en el cine, fue dibujando. Y entonces después estuve en el rodaje y empecé a ver y tal, y dije, bueno, esto me está gustando, ¿no? ¿Y cómo entras a la parte, o sea, a director de fotografía, lo que es la Bueno, fotografía? ajá, entonces ahí lo que sucedió fue que entonces empecé a agarrar más clases de cine mientras estudiaba arquitectura, porque aquí en Estados Unidos uno puede agarrar clases de otras cosas, no solo lo que estás estudiando. Se Claro. llaman aquí las electivas, ¿no? Ujú. Entonces empecé a agarrar clases de cine pero claro, yo quería dirigir como todo el mundo, ¿no? Ok. Y, pero No, claro, yo quería actuar. Yo pensé que todo el tú mundo fuiste quería ser directo. actor. Yo pensé que primero uno quiere ser actor y después, bueno, después van cayendo las Sí. otras cosas y Bueno, tal. depende del tamaño del ego, sí. Exacto. Los de ego pequeño actuamos Sí, para que no lo ajá, suban. sí. Y entonces, pero claro, cuando uno va a la escuela de cine, uno hace un poco de todo, ahí, ¿qué tal? Entonces, yo dirigí mi primer Super 8, corto y tal, y Perdón, Carlos. entonces, ¿Dónde? en Miami, en la Universidad de Miami. Ok. Y, y cuando hice el primer corto quedó bien y la fotografía quedó bien. Entonces me empezaron a preguntar que si les podía hacer la fotografía en los cortos de la otra persona. Y entonces empecé a hacer la foto, pero todavía dirigía y de repente veo que, coño, no se me da mal. Y claro, y Y entonces en paga realidad sí bien. fue cuando empecé a hacer fotografía, todavía estudiando arquitectura. Ok. Y, Ah, y después de eso me gradué de arquitectura y ya al decir, bueno, voy a hacer un máster en cinematografía. Y dije, voy a ser director de foto. Pero quería ir a estudiar en París. Tuve un tiempo en París y ya tenía experiencia y en la escuela de cine en París me dijeron, oye, lo mejor es que te vayas a Estados Unidos que hagas un máster en una escuela tal. Y entonces ahí fue cuando yo decidí ir al AFI, al American Film Institute, y, y bueno, y estuve 2 años ahí y me ¿qué tal gradué. esa experiencia? Porque es, o sea, es tremenda. O sea, Sí, obviamente yo no he estudiado ahí y tal, sí he trabajado, de hecho, cuando llegué a Los Ángeles hice, hablemos de mí un rato, porque ya sí. hice un par de cortos ahí, pero es tremendo. Sí, bueno, o sea, una escuela de las mejores de Estados Unidos y del mundo, muy competitiva, pero en realidad me parece que estuvo muy bien porque es muy parecida a lo que es la industria en cuanto a competitividad y todo eso. Y bueno, y tuve la suerte de que el corto que hice en el AFI fue nominado a un Oscar. Okay. Ah, Y, wow. y entonces ahí fue donde me salió el primer largo, Ok, ¿sabes? pero En- perdón, el que dirigiste, el corto que dirigiste en EFA, no, que hice la foto. que hiciste la foto, ok, Sí, porque ok, al ok. final cuando te gradúas haces como que la gran película, ¿no? Entonces se juntan los directores los directores, con los guionistas, con los actores de foto, se saca el proyecto adelante y bueno, y yo hice la foto, fue nominado a un Oscar y ahí, claro, ahí ya me salió el primer largo. O sea, yo hice el primer largo a los 3 meses de haberme graduado. Wow, Eh, cuál fue este? Se llamaba Last Breeze of Summer. Era uno de época y tal. Ok, Entonces, por eso digo yo que tuve suerte en ese sentido, que eso me dio la entrada a hacer mi primer largo. bueno, Y de ahí entonces empezaron los largos, ¿no? Pero claro, en esa época lo que había mucho eran de acción y de esos que iban directo a video, que iban a Blockbuster y que iban a se hacía muy rápido, se hacían en 18 días oh, wow, y eran, bueno, puro producto, ¿no? Pero claro, ok, yo empecé en Roger Corman, que era el especialista en hacer claro, películas serie B, ¿no? Que exacto. yo empecé haciendo películas de serie B. Pero y Y ahí comenzó mucha gente, apareció Janusz Kaminski, Mauro claro, Fiore, es más, yo trabajaba con Janusz en wow, Corman. Él iba más adelante que yo, pero coincidimos como en 3, 4 largometrajes. Y en aquel momento Mauro Fiore, que ahora también es un gran director de foto, mm, era el gaffer de Janusz. Eh, y,
Y entonces, claro, pero rodábamos, o sea, yo rodé millones de pies de negativo de 35 haciendo estas películas de acción y era como mi segunda escuela de cine. O sea, Claro, qué oportunidad, ¿no? Y hacía 3, 4 largos al año, es- rodando carros chocando, explosiones. claro, Y, esas fueron tus tablas. exacto, Esa es la... exacto. Entonces, y así estuve haciendo mucho. Yo antes de hacer mi primer serie, yo creo que ya había hecho como 18 largometrajes, algo así. Wow. Yo me Um, acuerdo de haber entrado a tu casa y ver un póster de una película que tú habías hecho. Eso fue cuando nos conocimos, la primera vez con la chica esta de Baywatch, sí, con Pamela Anderson. Sí, el exacto. Corao. Y yo, no, sí, yo hice la fotografía. Y yo, wow. Sí, ese fue uno de esos famosos que yo hice Ujú. empezando. Pero fue una experiencia, bueno, y como te digo, ahí empezamos todos así. Y con Corman empezó Scorsese y todo. O sea, mucha gente Scorsese, pasó sí, 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 Ron por eso. Howard empezó, Claro. por ahí pasaba todo el mundo en aquel momento, Exacto. que era un estudio que había en Venice, que se rodaba, o sea, bueno, era una película de una nave espacial con un monstruo que es como aliens, ¿no? Claro. Entonces, rodamos esa y entonces al terminar con unos de los decorados, lo pintaban de otro color y era un laboratorio subterráneo Le con daban otros la monstruos, vuelta. con 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 la otros parte de monstruos. atrás del monstruo. Ajá, y entonces ahí a las 3 semanas, a los 18 días, o sea, era una al mes. Ahí se hacía una Wow. película al mes. Entonces era la próxima. Y entonces le pintaban los otra vez de nuevo otro color, le Sí, añadían otro cuartico atrás otro y ángulo. la próxima, exacto. Carlos, ¿y cómo llegas tú? Porque, como dijiste, o sea, hiciste Doña Bárbara y yo sé que has hecho, que tú has trabajado en Latinoamérica, has trabajado en España. En cuanto todavía hablando un poco de los largos, ¿cómo saltas tú o sea, cómo llegan las oportunidades a... Bueno, las oportunidades como en todo, ¿no? Vas trabajando con gente, te van conociendo, y entonces el director de la película de serie B le sale una más seria, mejorcita, y Mm, te llama, y entonces haces esa, y sabes, vas así subiendo la calidad de los proyectos, por decirlo. ¿No? ya te Este, dan más tiempo. Sí, y bueno, también por lo menos con Europa y las coproducciones, como yo soy ciudadano español también, Mm, entonces a raíz de tener la ciudadanía española y estar trabajando en Los Ángeles, hice una película con Filmax que rodamos en Barcelona y en México, que era un director americano, pero yo lo conocía de otra película que yo hice con él. Y entonces, tú eres español, mira, voy a España, vente, y fuimos a hacer la sí, película. Y entonces eso también me dio algunas oportunidades. En Doña Bárbara era una coproducción española-argentina. Y ok. entonces entré como español también. Entonces eso también me dio unas oportunidades de hacer cosas diferentes, En el mundo. interesantes. Sí, hice una película francesa también por tener el pasaporte europeo. Ok. Y Y también esto a lo mejor se va un poquito afuera, pero me acabo de acordar de un documental que hiciste tú en África, también, si bueno, no me sí, equivoco. también me metí en hacer documentales donde yo los producía, los dirigía. Ujú. Y bueno, uno de ellos hice la foto Sí, también. Pero exacto. sí, sí, un poco de todo. No, no, por eso es que a mí siempre me ha llamado la atención que desde que te conocí siempre estabas fuera, siempre estabas viajando y además que tenías unas historias, que no entraremos en ellas, pero muy chéveres, o sea, de experiencias de vidas que yo creo que es parte de todo lo que todos queremos dentro de esta industria, también conocer mundo, viajar, poder tener esa oportunidad. Totalmente. Bueno, y además que en esa época yo creo que el cine tenía ese prestigio. O sea, entraste por la puerta grande, ¿no? Que es lo que quiere la televisión. No tenía, pero en No, ese momento, en algún momento cambia eso un poco, ¿no? Y exacto. la televisión, las series se convierten en otra cosa. Sí, no, o sea, primero las series eran solo en los canales abiertos, ¿no? Pero luego llegó Mm, la HBO y los canales por cable. mm, Y ya cuando entraron los Netflix y tal, entonces ya explotó por completo, ¿no? ok, En aquel momento, bueno, tú hacías largos, pero claro,
la película, las series te daban continuidad, ¿no? Podías hacer una serie por 9 meses. Claro, pero yo no sé si ustedes de ese lado tenían el mismo problema, por llamarlo algo, de por lo menos si uno estaba haciendo cine, la meta siempre era hacer cine. Y si Sí. hacías televisión, no, este es un actor de televisión, no puede, Sí. con los cinematógrafos. En aquel momento todavía, Mm. en aquel momento sí lo había. Hoy, por la calidad del streaming, Claro. hay más, ¿sabes? Ya se cruza más la cosa. No, sí, es Pero, más, hoy, bueno, tienes a todo el mundo haciendo, y lo que es chévere, y lo que yo creo que en Europa se empezó desde antes, que trabajo es trabajo, y trabajabas en cine, trabajabas en la televisión, y ahora es tan bueno ser uno como el otro, es más, la televisión, como tú dices, continuidad, dinero, y bueno, sigue, perdón. sí, sí, no, totalmente. Co- A mí lo de bueno, lo que yo la primera serie en realidad que yo hice fue una serie Ultraman, que fue una que muchos de nosotros Se te de acaba de nuestra caer la edad, cédula, en Carlos, nuestra se te edad, acaba de caer la vimos cédula. A mí no me vimos en metas, Venezuela, a mí no me metas. la vimos en Venezuela creciendo, que una serie japonesa, Claro. y entonces los japoneses vinieron a hacer una temporada en Hollywood. Y yo estaba trabajando con un director de fotografía, Don Fauntleroy, de la SC, que yo era gaffer de él. Mm. Y él, bueno, en realidad Don Fauntleroy me ayudó mucho con mi carrera. Y yo ya había hecho como unos 2, 3 largos. Y entonces a él le salió la Ultraman. Entonces yo le iba a hacer de gaffer. Y le salió a él una película muy grande. Entonces él fue a los productores y dijo, mira, me salió esta película, pero aquí está Carlos, él es muy bueno, ha hecho tantos largos, no sé qué, y así fue que me salió mi primera serie, ¿no? Wow. Y fue, bueno, Nuevamente, la suerte exacto, de estar ahí en el viene, momento adecuado con la persona adecuada, pero es ¿sabes? que eso es parte de esta industria. Exacto. La El gente no talento es lo... otra cosa que hay que tenerlo, pero luego Total. que te lleguen las oportunidades, ¿sabes? Sí, Que sí, no, eso está es claro. lo No hay más difícil, suerte, no hay suerte sin talento. O sea, la ¿sabes? oportunidad te puede llegar, pero si no estás listo, tal. Pero que bueno, que le dicen suerte, pero No, a no, mí, ya, para mí no es suerte, ya es como, yo es como mismo le se digo muestra. suerte, ¿sabes? Yo mismo le Sí, digo sí. suerte porque es eso, es estar Mm, ahí y que te salga. claro, Y bueno, y en aquel momento todavía se rodaba en cine, imagínate, todo en 35, o sea, que eso fue más millones de pies de claro, negativa en 35, otra escuela más. claro. Y luego tuve mucho tiempo sin hacer televisión de nuevo, volví a los largos después de la experiencia con Ultraman. Y al Así, final, ya estando, o sea, ya trabajando aquí, eso. sí, sí. Y Ok. entonces ya volví a los largos, seguí haciendo largos, además Doña Bárbara y todo eso, eso fue después de Ultraman. Ultraman fue empezando mi carrera. Pero ya la primera serie en la televisión americana me salió porque era una serie latina. Entonces, claro, por ahí de nuevo las circunstancias, ¿no? Buscando a directores de fotografías latinos y tal. Y entonces llamaron a mi agente, me consiguieron por algún lado, Ujú, tuve la entrevista y bueno, me salió que y que todavía se rodaba en cine, todavía no había salido el HD. claro, Entonces se la rodamos en 16, ¿no? exacto. Y era lo mismo, o sea, eran rodar y rodar, rodar, pero miles y miles de piezas de película, que estuvo muy bien. Y esto era serie 3 cámaras, o sea, No, 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 ok, sí, ok. sí, sí, era como rodada como cine, por decir, ¿no? Se rodaba como cine, ok, Exacto, ok. exacto. Y bueno, y entonces ahí ya empecé hicimos creo que 64 episodios, 70 episodios, no sé. Y tú hiciste la fotografía de todo lo... Bueno, casi todo. Ok, Aquí hay una de esas anécdotas, otras anécdotas de esas de las circunstancias. ok. Yo también dirijo Ujú, y mi primer trabajo como director fue en esa serie. Porque ok. lo que sucede es que estando creo que fue la segunda temporada, me sale una película de estas de Masterpiece Theater, muy prestigiosa, de época y tal. Y yo le digo al productor que bueno, que me tengo que ir, aceptar Que ha una sido un oportunidad, placer, ha sido un placer, pero... ¿no? Pero bueno, el operador de cámara, el director de foto, y dije, no hay problema,
yo le enseño, bueno, ha estado ahí, pero además, bueno, no me voy hasta dentro de 2 semanas y tal, entonces no le cayó bien, que bueno, que lo entiendo también, ¿no? Claro. Pero para mí era una oportunidad que no podía decir que no, Ujú. para mi carrera. Entonces me dijo, no vas a trabajar más conmigo, se te acabó tu carrera en Hollywood, llamó a mi agente, montó un lío. Y bueno, en esas 2 semanas antes de irme ni me veía ni hablaba conmigo, no me miraba al ojo, pero... Y, y bueno, me fui, hice la película y entonces la reanudan por otra temporada. Y me llama la secretaria La de serie, la la serie. serie, la primera que y me llama la secretaria y dice, oye, que Jeff, el productor, que se quiere reunir contigo. Pero, ¿y por qué? Si él no me Sí, quiere ver en sí, pintura, ¿no? a mí se me acabó la carrera en Hollywood. Exacto. No, ven y tal. Entonces voy y me dice, bueno, ¿sabes qué? Te perdono. Y yo, me perdona. Lo siento, porque yo te voy a cobrar el doble. Exacto. Y entonces me dice, puedes volver, pero no te puedes ir. Y yo digo, vamos a ver si me sale algo, porque la serie no era como una gran serie de prestigio, era una serie de bajo presupuesto y tal. Pero si hay una oportunidad muy grande, yo tengo que, ¿sabes? Tengo que ir a hacerla. ¿Y qué tengo que hacer para que no te vayas? Digo, bueno, ¿me pagas mucho dinero? O, oye, no tengo mucho dinero. Y dice, bueno, entonces dame unos episodios para dirigir. Y dijo, ok. Y así empecé yo a dirigir Ya empezaste en a dirigir televisión. tú. Exacto. Exacto. Si yo me acuerdo de haberte preguntado, porque yo creo que ya para esa época o sea, Sí, éramos amigos, sí. nos conocíamos y tal. Yo, Carlos, ¿tú quieres dirigir? Tú, bueno, cuando me llegue, me llega. Pero, Y ¿sabes? así Me me extrañó llegó. siempre, exacto, pero siempre me extrañó que yo conozco, obviamente, directores de fotografía y todo el mundo es como ese afán. Y tú nunca lo tuviste. Tú estabas muy, o sea, como que te encantaba lo que estabas haciendo. Este, y no sé, siempre me llamó esa la atención, que siempre has sido una de las personas más relajadas que yo conozco en esta industria. Y es verdad, y Por nunca eso no te me da un ha, infarto. Este, exactamente, y nunca sí, te, mira, es que yo creo que esas cosas, ¿sabes? Primero que la dirección de fotografía me encanta y mm, esas cosas tampoco se pueden forzar. Y inclusive ahora, yo ahora por lo menos podría dejar de hacer fotografía y mm, ponerme a dirigir, pero es que no quiero. O sea, estoy claro. feliz haciendo las dos cosas. Bueno, pero Son dos vamos trabajos a, diferentes, ¿sabes? O sea, usas diferentes partes del cerebro. y La vamos a hablar claro, hoy en día perdona que te interrumpa, este, y era algo de lo que también a lo mejor podemos hablar o puedes hablar, eh, o sea, es como el sargento en lo militar, ¿no? El capitán está ahí, pero en verdad el que sabe es el sargento. Y de verdad en un set, quien lo corre en la televisión es el director de fotografía, Exacto, y el que está ¿no? ahí, y claro, y esa es la gran diferencia también con los largos en cuanto a la relación director de foto. Ujú. Es que Por en los favor, largos el que manda es el director, y exacto, en la televisión el director es exacto. un invitado para dirigir ese episodio, pero la historia son los guionistas. Los Ujú. actores conocen el personaje. Claro. Y la historia, se conoce la Exacto, televisión. el estilo lo pone el director de foto. Ujú. Entonces, el director está ahí para ayudar a contar la historia de Exactamente. ese episodio en particular. Ujú. Entonces, claro, uno a veces como director de fotografía estás en medio de los dos. El Claro, director te dice una cosa, el showrunner, el creador, el guionista te dice otra, pero claro, al final el jefe es el guionista, ¿no? El creador de exacto. la serie, no es el Ujú. director. Exacto. Y a veces uno queda un poco mal con el director porque Claro, dice, oye, exacto, le tienes que ser fiel al big claro, picture, pues, como se diría. exacto, y a la serie que bueno, es del creador de la serie. Claro, no, no, Y, exacto. claro, entonces son una de las grandes diferencias también entre lo que es largo y la televisión para un director de foto, ¿no? Mm, Esa parte política de cómo manejar las relaciones entre el director, el creador, los guionistas, el director de foto, los actores. O sea, tú como actor, a mm, veces tú vas, oye, terminas una escena, igual antes de preguntarle al director cómo quedó, le preguntas al director de foto. claro, Porque lo conoces, está ahí todo el tiempo, tiene, es la exacto. constante, ¿sabes? Y es la persona, exacto, es la persona que te ha llevado.
que te ha llevado desde el principio al final. Y no nada más eso, o sea, también, porque claro, el primer director que entra fija ciertas cosas, pero me imagino yo, el primer director de fotografía que entra a la serie también está fijando el look de la producción. Lo que se necesita, o sea, es la persona que me imagino estará encargado de qué cámaras se van a usar, o qué luces, o qué... Sí, y el estilo de cámara, de ángulos, o sea, todo, y es un trabajo que uno hace con el creador de la serie en preproducción, donde todavía no hay ni un director. Exactamente. ¿Sabes? Y claro, y sobre todo ahora que no se hacen pilotos. Bueno, o sea, se hacen pilotos, pero muchos menos. Sí, sí, exacto. Antes No, bueno, siempre es un piloto, y entonces con el director, ahí el director sí tenía más peso. ¿Sabes? Entonces ahí el director ya lo contrataban para el piloto, con el director de fotografía, entonces ya el estilo de la serie, tal, como se iba a hacer. Y entonces ya quedaba hecho. Ahora muchas series empiezan sin piloto. Ya son 10 episodios. Ya está, sí, sí. Y Sí, para sí. adelante, ¿no? Entonces No. ahí sí vas en carreras a la marcha, vas montando todo, o sea, no solo la fotografía, todo. Y porque a veces ahora que se rueda en bloques, ¿no? Está el director, o sea, hay un par de directores o 3 directores que tienen la serie y como 2 equipos de producción que están con un director de fotografía y después entra otro equipo mientras se preproduce por lo menos entra el primer equipo de la primera serie, el primer capítulo, después entra otro equipo y después vuelve el del primero. Sí, sí. ¿No? Bueno, son pocos, en realidad depende de la serie, o sea, las series ya de una hora más grandes, a veces hay 2 directores de foto. Entonces, mientras uno prepara con el director nuevo, el otro rueda. Y entonces se turnan, ¿no? Te vas turnando. Yo cuando hice Anatomía de Grey era así, ¿no? Éramos 2. Y claro, teníamos, ahí se parecía un poco más al cine. Porque tenías 8 días con el director en preproducción, ¿sabes? Porque cuando hay un solo director de fotografía, tú estás rodando y el director nuevo, o sea, se pasa por el rodaje y, oye, quiero hacer esto y tal. Ah, sí, ok, ¿qué necesitas? Ah, y mientras estás rodando, estás preproduciendo, ¿sabes? Digo yo. Claro. Pero claro, cuando hay ya 2 directores de foto y te turnas, entonces ya es más como un largo en el sentido de que estás concentrado en la preproducción con el director. Ya también la relación con el director es más estrecha, porque has pasado 8 días, 7 días con él preparando. Exacto. Y ya lo has podido instruir en cómo se hacen las cosas. Es que es la próxima que iba a decir. Ya le dice, oye, esto no se hace aquí. Exacto. Esto lo hacemos, claro. Sí. No, y yo te iba a preguntar sobre los egos, porque obviamente se barajan egos de diferentes, pero yo creo que, por lo menos en mi experiencia, los directores entran sabiendo dónde están parados. Sí. No, en televisión totalmente. O sea, eso se sabe aquí y es más, son muy cautos en ese sentido, porque claro, si quieres volver a hacer más episodios, hay que portarse bien. Y entonces, pero ha habido ocasiones en que entran, yo una serie, me acuerdo, que entró un director y estaba cambiando todo. Los actores me dicen, pero ¿qué pasa aquí? Y lo que me dice, ese no es mi personaje. Y claro, y es cierto, ¿no? Entonces, es lo que yo decía antes. Y yo cuando dirijo televisión, igual, o sea, yo, primero que yo conozco, o sea, ya tengo una ventaja en el sentido que conoces la mecánica. Les sé hablar al director de fotografía, les sé hablar a los actores, o sea, porque lo he hecho todo. Pero yo con los actores, o sea, a veces yo le pregunto al actor, dice, ¿esto tiene sentido? Porque el personaje lo conoce él. Claro. ¿Esto tiene sentido lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bien, dale pues. Claro, es correcto. Y ese es la manera, yo creo, correcta, porque a veces, yo qué sé, si lo agarras como una unidad, puedes hacer 20.000 cosas, pero esa unidad es parte de algo más grande y tiene que tener una continuidad. Y a veces yo creo que los directores, no, quieren hacer algo, sobre todo si son más nuevos, quieren hacer algo más específico, quieren dejar una marca. Exacto, el sello. Exactamente, quieren dejar su sello, lo cual
¿sabes? Anthony Hopkins una vez lo oí yo hablando sobre Remains of the Day, que él hacía del mayordomo. Y entonces él dijo que estaba preparándose y dijo que un mayordomo le dijo a él que mientras más pareciera que él no estaba, mejor estaba haciendo su trabajo. Sí. Yo creo que también, ¿sabes? Hay ciertos trabajos que son estos. Si llegas como invitado, mientras más mantengas tú una continuidad y tal, sería... O sea, ¿qué disfrutas más tú? ¿Una relación con un director en una película o en una...? En una película porque estás contando una historia, una sola historia, que tiene semanas de preproducción, donde también ya te haces amigos, se hacen amigos, una relación más estrecha, ¿no? Claro. Y por ende una relación más creativa también, porque pasas mucho tiempo juntos. ¿Sabes? Sobre Claro. todo si estás en locación donde estás en el mismo hotel, cenas juntos todo el tiempo, tal, y entonces una relación mucho más estrecha que Claro. en televisión, ¿no? Y claro, y vienen de una preproducción que ya una vez que entra la producción, pues ya hay, bueno, Exacto. o hay un lazo O no. o es un, o es un desastre, ¿no? Que en ese sentido es diferente, ¿no? Es más problemática. Exactamente. Ah, bueno. Mira, bueno, se debería mencionar Paco y Manolo. No, no. Y bueno, es que también Alex y yo Eso tenemos una relación es laboral. laboral, sí. Es raro, no hemos trabajado, la verdad, juntos, No, pero sí. solo en ese corto, Exacto, ¿no? yo escribí un corto porque quería ver si podía dirigir, ya me di cuenta que no, y el último día le dije a Carlos, fueron 2 días de rodaje, y el último le digo, Carlos, sácame de aquí, no quiero saber más, no quiero saber, sácame. Y Carlos terminó de dirigir el día, y gracias a eso no estamos ahí, porque, Sí. o sea, no salía. No sé si te di las gracias, pero te las doy Me en acuerdo, este me acuerdo. momento. Bueno, y Carlos, ¿y ahora qué hay pendiente? Bueno, pero espera un momento, en balance, que, o sea, sigues queriendo con el cine, Mira, quieres prefieres, ahora que estás dirigiendo más y sé que por lo menos en la hora de la de los hermanos García que hicieron ahora el reboot de HBO. De HBO, Sí. exactamente, tú eras el producing director o el producing... Sí, que es como una nueva figura que hay ahora, que es lo que llaman el productor director, que es que dirige varios capítulos, pero estás ahí todo el tiempo, supervisando el rodaje, viendo los cortes de los episodios, leyendo los guiones, dando tus opiniones. Y entonces estás de principio al final. En esta serie de HBO, en Los García, yo hice más que eso todavía, que fue una locura. Porque querían que yo estableciera el look. Ok. Hice la preproducción de todo, hice los primeros capítulos como director de foto, después, y todavía produciendo, y con guiones, o sea, notas de los guiones, todo. Y luego ya dejé de hacer la foto y ya entonces me dediqué a dirigir y a producir nada más. Pero la primera preproducción y los primeros 2, 3 episodios fueron una locura. Pero, y tú estableciste el look Eh, de la... O sí, sea, como director de fotografía. como director de fotografía, exacto. Bueno, Exacto. pero de cierta manera tiene sentido, ¿no? Tú como director o productor que te vas a quedar tal, porque Sí, lo que estableces pasa es lo que, que claro, o sea, no es dormía. demasiado trabajo. Claro, Exacto. O claro. sea, terminaba de rodar y bueno, entraban los guiones, y a leerme los guiones, a dar apuntes sobre los guiones, Claro. reuniones con los ejecutivos, o sea, y de nuevo, todo el día rodando. Ok, pero cuando eres producing director, ¿tú dirigiste todos No, o venía otra gente o venían exacto. O sea, directores? pero cuando estaban Ok, otros directores, yo estaba en el rodaje guiándolos y diciendo, oye, esto no es adecuado para esta serie, hazlo así, hazlo, y viendo ¿sabes? Las actuaciones y los actores. O sea, ok. que la serie se mantuviera fiel a la serie. Exactamente, que Exacto. hubiera una O unidad sea, de ese es el producción, trabajo pues en fija. realidad de un producing director, ¿no?
de estar ahí y asegurar de que sea fiel a la serie lo que está haciendo los directores que entran. Es que yo creo que hoy en día tiene mucho sentido, o sea, esa producción, esa posición tiene mucho sentido de la manera como se está rodando últimamente, que son los bloques estos y tal. Y Y eso es tal. otra cosa también que cuando hablamos de bloques, no sé si mucha de la gente aquí entiende lo que decimos, porque yo creo que eso es algo muy americano. Okay. Ahora lo que se está haciendo en las series de media hora es que un director rueda 2 episodios a la misma vez. Y de horas también. Sí, menos, pero en Bueno, Estados Unidos poco, okay. pero sí, pero también se hace. Entonces, y lo ruedas todo mezclado, que también para los actores es un lío. Yo lo he hecho como director y a veces te pierdes, ¿sabes? Sí, sí. Para la script igual, continuidad, o sea, es complicado, pero bueno, esa es la Es más, nueva en un día puedes rodar 2 de dos, episodios tranquilos. escenas de 2 episodios De 2 diferentes. episodios, sí, sí, de Exactamente. momentos Sí, diferentes, bueno, sin tener continuidad de otro. Sabes que a lo mejor después te llegan las páginas y tú dices, no, claro, es que ya ajá, esto, ya esto cambió y ahora qué. ya esto llegué Sí, demasiado tarde. sí, exacto. Yo dirigí una miniserie en España Uh-huh. de 3 horas, pero era igual, era todo mezclado, ¿no? Y viajaban en el tiempo, para atrás, para adelante. Entonces, imagínate mantener la continuidad de todo eso cuando estás mezclando los episodios. O Claro, sea, era que me quería pegar un tiro. claro, sí, no, en algún momento Sí. uno levanta las manos y digo, espero que alguien, Espero que esto corte. sí, sí, exactamente, espero que, porque yo me acuerdo, he llegado a sets y digo, una vez que hice barba y pues sin barba, y yo no estoy seguro si ahora me toca con o sin barba. Entonces, digo, alguien me lo diría, creo yo, alguien me lo diría. Exacto. No, y es que a veces, o sea, me acuerdo en la miniserie esta de España, hubo la script no se dio cuenta y el actor se montó en el caballo que no era, entonces iba en un caballo blanco corto y en un caballo marrón. Y bueno, tuvimos que rodarlo de nuevo y tal, Claro, ¿sabes? Es que eso pasa cuando... sí, 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 sí. Bueno, y parte, eso me lo enseñaste tú también, Sí, cuando hicimos Paco y Manolo, que una vez hubo una toma donde se veía todo el catering atrás. ajá. Y Carlos me dice, tranquilo, no se da cuenta nadie. Y no sé, no, creo que lo apacamos después al final, pero cuando el que lo editó, Otto, que lo editó, me dijo, tranquilo, tal, yo le pregunté a Carlos, me dice, no, vale, eso pasa todo el tiempo. Sí, Es muy loco, sí. es muy... Como el Starbucks en Juego de Tronos. La- En serio, hay un Starbucks en... Sí, alguien dejó ahí el capuchino. No, creo que sí lo leí, Sí. creo que lo leí. Bueno, bueno, la cosa es que hoy en día se sacan y se meten 20.000 cosas, pero esa manera de dirigir es parecida al cine, porque el cine también se dirige Claro, fuera de pero estás contando secuencia. una historia. Es Al una mezclar historia sola, episodios, estás contando 2 historias. claro. ¿Sabes? Entonces ahí es donde entra la confusión y tal. Entonces, como director de foto no es tan complicado, porque normalmente la serie es un look, ¿sabes? Ujú, Uno no se pone a inventar mucho de episodio en episodio, al menos que haya una razón específica, ¿no? exacto. Entonces, pero para un director, sobre todo directores con poca experiencia. ¿Y qué tanto peso tienes tú, por lo menos en la... Porque a veces, hoy en día, o sea, los productores, más amigos míos directores y tal, que me dicen de algún proyecto, lo único que pueden hacer es meter mi nombre en la olla, pero no tienen poco peso en el decir yo quiero trabajar con él. El director de fotografía, por lo menos en cuanto a luces, cámaras, que es el departamento, es el que marca Sí, qué total, tipo, ¿sí? total, sí. Ahí en realidad hay poco, ¿sabes? Gracias a Dios es así porque muy poca gente entiende la parte Lo técnica. claro, Entonces no se van a poner, ¿sabes? A decirte, no, es que esta luz, no, o sea, no. claro, Entonces normalmente en ese sentido no hay problema, no se discute con el lo director que de fotografía en dice... cuanto a las cosas técnicas, ¿sabes? Y hay veces que yo he dicho, bueno, hazlo tú. Bueno, ahí se dan cuenta que no, Hablando no de lo saben egos, hacer. hablando de egos. No, Sí, pero claro, es que el director de fotografía tiene mucho más, y yo me he dado cuenta ahora, en estos últimos años, que la televisión es más, ¿sabes? Uno trabaja más en televisión que en otra cosa, del peso que tiene el director de fotografía versus
la mayoría de la gente en ese set. Sí, ¿Sabes? sí. Es como la constante. Claro, y en los tiempos de cine, se rodaba, todo era en cine y era un monitor pequeñito así en blanco y negro, o sea, tenían que confiar en ti, porque no se podía ver cómo iba a quedar. Claro. Ahora hay un monitor de alta definición y lo estás viendo, que también, a mí eso por lo menos me gusta, porque en los tiempos de cine uno iba a ver los rushes y entonces decían, oye, es que está muy oscuro, pues no sabía que iba a quedar así, ¿no? Y entonces, oye, okay. Ahora lo están viendo. Entonces yo digo, si no te gusta, dímelo ya. Exacto, y lo Digo, cambiamos. no me lo vengas a decir después, porque lo estás viendo, va a quedar así. Exactamente. Entonces, hasta cierto punto, eso es una parte de la alta definición que me gusta. ¿Y qué es lo que no te gusta de...? Bueno, no, que en el cine ellos no podían... bueno, en el cine, lo bueno te dejaban tranquilo. Lo bueno en el cine es que tenían que confiar en ti. Claro. Porque más nadie sabía cómo iba a quedar, ¿no? Y eso era lo bueno, porque en realidad no te podían cuestionar nada. Okay. Ahora, claro, ahora se ponen oye, que aquí en la esquina, no sé qué. Entonces ahí tienes que decir, oye. Claro, ¿no? llega cualquier persona, y me refiero sí, a opinar. A opinar, a dar una opinión que no... Sí. Claro. Y entonces, bueno, están las cosas buenas y otras las diferencias, ¿no? Entre cuando se rodaba en cine y ahora en alta definición, que bueno, que lo está viendo todo el mundo, ¿sabes? Y hay monitores por todos lados y... Exactamente. Bueno, sí, como todos, porque me imagino que ir a ver en ese entonces cuando veías los rushes, déjenme ir a ver, yo siempre decía, déjenme ver cómo está quedando. Tenía una emoción, ahora estás así, yo muchas veces voy a... Sí, pero fíjate lo que me pasó a mí en Doña Bárbara. Nos estamos rodando en Corrientes, que es cerca de la frontera con Brasil. Entonces a mí me llegaban, yo veía las cosas en VHS una semana después, ¿no? Y entonces, bueno, rodamos, todo bien. Entonces, ya de vuelta en Los Ángeles, ya terminando la película, haciéndole el talonaje, haciendo el color, salta una escena y digo, pues, qué raro está eso, ¿qué pasó? Y entonces yo le digo al colorista, oye, eso está raro, ¿qué pasó? Y me dice, bueno, déjame ver el negativo. Entonces va a revisar el negativo y se da cuenta que metieron el negativo que no era, el que yo no pedí. O sea, yo estaba rodando una escena de noche y habían puesto un negativo de día. Y por eso quedó tan raro, tuvieron que tratar de arreglarlo. Pero claro, viéndolo en VHS, en el laboratorio en Buenos Aires, lo arregló en VHS, y yo viéndolo en un televisorcito en el hotel allá por cerca de Brasil, a mí yo lo vi bien. Claro. Y no me di cuenta hasta meses después, ya terminando la película, diciendo el color. Y bueno, y ahí está. Ahí está, así, está raro. Pero raro que nada más te das cuenta tú, o raro que salta la... Bueno, no sé. Eso también, me imagino que todo el mundo no se dará cuenta, pero... Exactamente. Sí, a veces... Un momentito, no, que estamos pasándolo también, que no sé si nos estamos pasando. Sí, bueno, podemos... No, bueno, yo te quería... 5 minuticos más, ¿no? Bueno, Bueno, y nosotros para hablarnos, sí, no. pero de poco saco los vinos. No, pero me da, o sea, hay muchas cosas que me acabo de enterar, tal, y con todos los vinos que nos hemos tomado, yo pensé que me lo sabía todo, pero ya veo que no. Y la verdad es que no tengo ni idea hoy en día en qué estás haciendo. Bueno, terminé la serie esta de HBO. Después hice una para Apple. Que terminé justo antes de Navidades. Ahora me voy a Chicago 5 meses a hacer una serie para Disney. Wow. Y bueno, por el lado de dirección, tengo 2 películas con una productora que se están tratando de montar, lo que llaman aquí un development deal. Ok. Dirigiendo. De desarrollo. Sí. Y bueno, siempre, ¿sabes? Hay que tener 10 cosas para que salga una. Para que salga una, exactamente. No, bueno, pero en los tiempos que estamos, la pandemia, por hablar un poquito de la actualidad, ¿qué tal? Yo me acuerdo de que yo estaba en México y yo feliz trabajando, pero después me mandas tú la foto en la playa. Y yo, este siempre me gana. No, la pandemia fue una cosa, ¿sabes? Que afectó todo. Yo por lo menos, yo estaba dirigiendo una película, yo dirigí una película
que terminé como 2 semanas antes que cerrara todo. Y toda la postproducción la hice por Zoom, que era algo nuevo. O sea, era, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, Postproducción. y bueno, y eso fue, y ahora bueno, es lo normal. Tú cuando tienes una, ¿cómo se llama? Para una serie que tienes una prueba, es por Zoom. Algo, sí. Sí. Sí, te reúnes Sí. por Zoom. Es más, durante la pandemia hubo grabaciones en la casa. Ya, O sea, a ti te salía algo y te mandaban el equipo. exacto. Yo hice una cosita ahorita ¿sabes? Y aquí en mi casa, además Sí. que no, mi hija, mi esposa, ¿sabes? Todo. Pero, o sea, hay gente que filmó series, rodó series Sí. Y para hacer el color, yo hice el color de la película esta. Mm, En la casa de postproducción me trajo el monitor, yo lo puse en ya. mi garaje y entonces el colorista estaba en una camioneta afuera de mi casa, o sea, conectado Qué y loco. por Zoom y viendo yo un monitor perfecto y él ahí afuera de mi casa, estacionado, Wow. hicimos el color de la película. Sí. Oye, igual entramos a las preguntas, ¿no? Por aquí ya Dale. yo tengo una. Ujú. Eh, o bueno, Arturo, ajá, aquí está Arturo, sí. Ah, no se te oye, Arturo. ¿Qué tal? ¿Me escuchas ahora? Sí, Sí, menos mal que entraste porque si no, estamos aquí hasta las 6. sí, sí, no, bueno, o sea, yo para controlar, pero bueno, tendremos más y tendremos más tiempo de hablar de muchas cosas, ¿no? Pero también como para responder un poco lo que la gente tiene aquí, ¿no? Sí. Fíjate, tenemos una pregunta que es de Alberto Fernández, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un joven cineasta o estudiante de cine que está empezando en el mundo de la industria? ¿Cómo podría ser un currículum o algo de trayectoria para tener una carrera o participar en proyectos? Mira, yo creo que, mira, yo empecé como eléctrico y después gaffer y después, o sea, yo creo que lo primero es estar en los rodajes, como sea, ¿no? Conocer gente y meterse en el medio haciendo, en realidad, yo digo lo que sea. Y luego, por afuera, empezar a hacer tus cortos, ya teniendo material para poder enseñar y haciendo los trabajos de fotografía. Entonces ya en los rodajes conoces a la gente, a los productores, y entonces estás haciendo tus cortos y empiezas a tener currículum. Y con las conexiones entre una cosa y la otra, se junta todo y seguro que siempre, así es que siempre sale el primer trabajo, ¿no? Yo creo que es eso. O sea, no es, ¿sabes? Trabaja, yo, como te digo, yo empecé de eléctrico y de gaffer y bueno, lo primero fue dibujando escenarios, ¿sabes? O sea, que hay que meterse como sea. Y luego, Claro. bueno, andar con lo suyo y al final la constancia. Si hay constancia, sale. Claro. Como, Sí, hands-on, pues, como exacto. meterse una vez. Gracias, Carlos. Mira, aquí tenemos otra. Carlos, cuéntanos un poco más en detalle, al comienzo, cómo fue tu experiencia con el listado de requerimientos de equipos y el gaffer y las pruebas preliminares y cómo es esa diferencia entre la serie y el largometraje hoy. Bueno, la gran diferencia es el tiempo, ¿no? Que en las series la preproducción se hace relativamente rápida y normalmente yo trato de tener por lo menos un día de pruebas, que muchas veces eso, a veces es hasta difícil conseguirlo, que tengan un día de pruebas. Y entonces, y claro, la manera en que yo se lo vendo a los productores es que si el canal está viendo antes de empezar cómo va a quedar, entonces van a quedar más tranquilos y todo el mundo empieza más relajado, porque el primer día quieren verlo y dicen, no, es que yo no pensé que iba a quedar así, volviendo a lo mismo, ¿no? Entonces las pruebas son importantes en ese sentido. En listados con el gaffer y tal, mira, depende del presupuesto. Eso normalmente ahí hay dos cosas. Cuando ya tienes el diseño de los escenarios, ya se están construyendo, entonces ya tienes una idea de lo que vas a necesitar.
que entonces lo trabaja junto al gaffer, eso se manda a la casa de equipo, y entonces, claro, viene el primer presupuesto y les da un infarto a los productores. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces ahí, claro, empieza a decir, bueno, cortemos esto, cortemos lo otro. También a veces hay relaciones. Yo por lo menos, una de las cosas que es importante también con la gente, que la gente sepa, yo trabajo con Panavisión, llevo 25 años trabajando con Panavisión, y normalmente trabajo con las mismas casas, que si yo hago algo que tiene menos dinero, porque soy yo y tengo mucho tiempo con ellas, ellos ajustan el precio al presupuesto, ¿no? Y lo otro que les doy a los productores, dicen, mira, tú tienes, mira esta escena, es un club de salsa en medio apogeo a las 2 de la mañana. Hay que poner luces, esto tiene que ser una discoteca, por decir. Entonces, ¿qué quieres que haga? Claro. ¿No? O sea, tú lo escribiste y ahora yo lo tengo que hacer. Necesito estas luces. Entonces yo creo que si uno tiene un argumento, normalmente no hay problema. Lo otro es que tú pidas un montón de luces y ellos digan, oye, pero es que vamos a estar en una habitación, hay 2 personas hablando, ¿para qué es todo esto? ¿No? Entonces yo creo que en ese sentido hay que ser preciso, sobre todo para que confíen en ti, que sepan que tú, que lo que estás pidiendo es porque lo necesitas, ¿no? Y que eso quede claro. Claro, claro, que tenga un soporte, pues, ¿no? Exacto. Otra pregunta. Carlos, gracias por contar tu experiencia. ¿Es común en series que haya varios directores ocupados de diferentes capítulos? ¿Cómo mantienen el mismo estilo en esos casos? Director de foto. Okay. Ahí está, que es la constante. El director de foto es el que mantiene el estilo visual, ¿no? Claro, la Es estética. decir, luego, en cuanto a actores, son los actores que conocen sus personajes, y en cuanto a la historia, siempre está ahí el creador de la serie, algún guionista, y es lo que digo yo, o sea, el director está tratando de contar la historia de ese guión en particular de la mejor manera, de la manera más interesante, pero claro, yo muchas veces tengo que decirle al director, oye, es que aquí no lo hacemos así, esto no, este juego, Claro, esta serie. Ah, bueno, y lo entienden, ¿sabes? Porque es normal, o sea, el que trabaja en televisión sabe que es así. claro. Perfecto, gracias, Carlos. Otra pregunta. ¿En qué momento entra el DP a preproducción y qué nivel de participación tiene el DP en la creación del look? Bueno, todo. O sea, el DP normalmente lo que, bueno, vamos a empezar desde el principio. Depende de la serie. Por lo menos la serie que voy a hacer ahora, tengo 5 semanas de preproducción. Normal yo diría que son 3, 2, 3. Pero claro, ¿qué sucede? Es que a veces te dicen, mira, te damos 3 semanas de preproducción, pero una de esas semanas son días sueltos. O sea, que 6 semanas antes te llaman un día y trabajas un día, ¿no? Entonces, esos 5 días de la primera semana son días sueltos. Y ya las últimas 2 semanas sí son seguidas. Entonces, en esos días sueltos, normalmente estás con el departamento de arte, estás con el creador de la serie y se habla sobre el look y qué se va a hacer. Entonces, se miran fotos, tal, referencias. Entonces, ya cuando entras en las últimas 2 semanas, entonces ya es iluminar los escenarios en el estudio y entonces ya la parte más práctica, ¿no? Pero vamos a ver, el look es algo que, como en todo, se colabora, ¿no? Entonces, pero el creador, a veces dicen, ¿tú qué crees? ¿No? Y te lo dejan un poco más a ti. Entonces Okay. tú, ¿sabes? Le vas enseñando cosas y dicen, ah, no, esto menos, no sé. Ah, sí, así, así. Porque muchas de estas personas tampoco son muy visuales. Claro, Entonces, yo he estado en situaciones en que como que no te entienden, pero en el momento que le pones a enseñarle fotos, dicen, ah, sí, 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 así, así. claro, pero sería una relación como directa, o sea, más directa de tu papel como director de foto con los creadores, con el showrunner, con los creadores. Exacto. Ok, Ahora, de nuevo, volvemos. Si es un piloto, si hay un piloto, entonces el director sí está mucho antes. ok, No, claro, porque el piloto es como si fuera una mini película, claro, por ¿no? supuesto, para mostrar. Sí. Ok, ok, perfecto. ¿Con cuál género dentro de las series te identificas más y por qué? ¿Alguna experiencia directa?
Mira, a mí me gustan, ahora hay como que muchas series que son como entre comedias y dramas, ¿no? Que es lo que llaman en inglés dramedies, ¿no? Claro. Ajá, que son normalmente de media hora y, y yo creo que ese es como un balance para mí perfecto, donde puedes hacer, pues claro, normalmente en las comedias, ¿sabes? Les gustan ver todo, Claro. Sí, sí, sobreiluminado, o sea, sí, que sí. no haya ni una sombra. En cambio, con los dramedies esto, puedes tener un look más dramático, pero sigue siendo, ¿sabes? Algo un poco más ligero. Las comedias, lo bueno de las comedias es que te lo pasas bien rodándolas, ¿sabes? Claro, No sí, son me súper imagino. heavy en cuanto a Claro. contenido. Y yo creo que yo hice una con un australiano hace poco, bueno, ha sido mi experiencia favorita. Y era precisamente un dramedy de esto, loco, y bueno, hicimos cosas súper interesantes. Qué divertido trabajar en un set y pasarla bien, ¿no? Sí, bueno, sí. Ojalá todas Otra, fueran así. sí. Ajá. ¿Qué es más rentable, el cine o las series? Con el boom del streaming, ¿crees que uno atente sobre el otro? ¿Más rentable en cuanto a nosotros? ¿Dónde ganamos más nosotros? ¿O cuál es Que- exactamente la pregunta? Esa es bueno, o sea, está redactada de esta manera. Asumo ya, que es más para rentable. nosotros, ¿no? Yo asumo que como director de foto, Sí, ¿no? Sí. como director de foto, bueno, depende del nivel de cines que estés haciendo. Porque en una serie puedes estar 9 meses, pero igual una película hace en 6 semanas, ¿sabes? Claro, Entonces, son mucha más, ganas mucho más dinero en una serie que en una. Ahora, si estás haciendo una película de $200 millones, claro. claramente más rentable la película. Entonces, yo Pero creo digamos, que para el DP, o sea, hablemos de semanas. Si es una película de 6 semanas, obviamente la serie tarda mucho más porque está 5 meses en términos de los honorarios, digamos, dentro del mismo estándar de película que estás haciendo de la serie. ¿Cómo es la relación entre esa semana de director de foto en la película o en la serie? depende del presupuesto de la película. Claro, Ahí es donde cambia, esa es la diferencia entre el cine y la televisión. Eh, el salario del director de foto va mucho más acorde al presupuesto en una película que en serie. ok, claro, Si en serie, por lo menos yo he hecho series por lo menos en series tú dices, mira, esto es lo que yo cobro y que es lo que cobra casi todo el mundo, cobra más o menos igual. está más estandarizado en la serie. Exacto, está más estandarizado. Y yo he hecho series con el doble de presupuesto y me pagan igual. Claro, Pero en sí, una película tiene ese no sentido. sería el caso. En una Claro, película va mucho más negocio, acorde al presupuesto. negocias directamente, claro. Ok, Exacto. perfecto. Sí, la pregunta estaba enfocada a los DP. O sea, no. ¿Cómo ves el futuro del cine en el mundo post-pandemia y balance cine-streaming? El balance entre cine y streaming. Mira, es que yo creo que todo es una sola cosa ya, porque cuántas películas, a películas grandes, ya van directo al streaming, ni siquiera pasan por el cine, Claro, ¿sabes? sí, Entonces ya el cine no es ir al cine, ¿sabes? El cine son las grandes producciones, claro. con grandes actores y tal, y que no necesariamente van a salir en el cine. Claro, sí, sí. Yo Es creo que más, ahí es donde ha cambiado la cosa, ¿no? claro, es más el formato de la historia en un solo bloque de 2 horas o de hora y media, Sí, exacto. En vez de exacto, estar breakdown en capítulos. exacto, Vale. exacto. Ajá. ¿Cómo es la relación del colorista? ¿Cómo es la relación con el colorista y hasta qué punto el colorista participa del look de la serie? ¿Y en qué punto de la producción entra el colorista? ¿Qué tanta participación tienes tú como DP en la post de las series? Esa es toda una pregunta. Sí. Vamos a ver, el colorista normalmente, yo trato de trabajar siempre, o sea, yo tengo 2, 3 coloristas con los que trabajo mucho. Entonces siempre trato que sea uno de ellos, que ya me conoce. Ahí es donde hacer por lo menos un día de prueba es importante, porque ahí le puedes enseñar al colorista lo que estás tratando de hacer, el look, ¿no? Claro, Y entonces ruedas eso, te vas a la casa de postproducción y te pones con el colorista con la prueba y más o menos llegan a un acuerdo, mira, va a ser así, ¿no? Luego, por contrato, yo
tengo puedo ir a la sesión de color si estoy disponible. Pero claro, yo puedo estar haciendo otra cosa y no voy a estar disponible. Y ahí es Claro, cuando es importante tener un colorista de confianza. claro. Ahora, ¿qué sucede? Que ahora hay muchas maneras de ver el color también. Ahora, por lo menos con la serie de Apple, Apple me mandó un iPad Pro y ellos tienen ahí una aplicación que te da, con el iPad Pro te da el color muy, muy cerca a la realidad. Entonces, no es en vivo, pero por lo menos yo hablo con el colorista, él hace el primer pase, me lo manda, y en esa aplicación, se llama Moxion, tú lo estás viendo y puedes escribir notas ahí mismo. Okay. Entonces, esa es una manera también de colaborar cuando no puedes estar en la sala, ¿no? Okay. Y una pregunta, en la sala, cuando estás toda esa parte de la postproducción también como director de fotografía, te pagan por tu tiempo, o sea, ¿es semanal o es más intermitente? ¿Cómo Depende funciona? de las series. Algunas series no pagan porque, Okay. O sea, es una cortesía que tú haces con la serie. exacto, porque no, o sea, no estás obligado a ir por Claro, contrato, ¿no? claro. Entonces vas si quieres, si puedes. Las películas normalmente pagan Sí, sí, claro. y normalmente es como una semana de producción. Exacto. Sí, Sí. perfecto. Pero alguna serie me lo ha dado también, pero Claro. la mayoría no. Ok. Y bueno, esta es la última pregunta que tenemos por hoy. ¿Hasta qué punto tiene sentido cuidar tu carrera o filmografía? ¿O es más importante rodar sin ¿Hasta qué punto tiene sentido cuidar tu carrera o filmografía? ¿O es más importante rodar sin importar el proyecto? Yo creo a qué nivel estás. Si estás empezando, rueda lo que sea Ok, para agarrar claro. experiencia, ¿sabes? Y luego, y bueno, y si te lo puedes permitir, ¿no? Pero que si, que es todo eso es muy relativo, ¿sabes? Pero yo creo que fue cuando yo empecé rodando películas de serie B, pero la experiencia que yo agarré ahí no me la quita nadie. Claro, por supuesto. Y Vas ahora yo no lo puliendo. tengo, yo en mi currículum no salen esas películas, las Claro, he quitado, ¿sabes lo claro. que te digo? Entonces yo creo que lo importante es experiencia sobre todo, sobre todo al principio. Sí, sí, totalmente. Mm. Perfecto. Bueno, Carlos, estas son todas las preguntas, bueno, por el taller de hoy. La verdad que, bueno, Excelente. para mí particularmente y también espero que para todos los que asistieron haya sido un gran placer escucharte y que compartas todas esas experiencias que nos has compartido. No sé si quieres decir algo para cerrar y Alejandro también y, bueno, para despedirnos. Ya, bueno, dale tú Alejandro, yo cierro. No, yo simplemente soy un servidor. Carlos, como siempre, un placer. Lo hacemos poco últimamente debido a las Sí. circunstancias, pero que se repitan y bueno, me alegra haber aprendido cosas nuevas. Y bueno, y suerte a esta nueva plataforma, a lo que están haciendo aquí, me parece muy chévere y bueno, porque uno siempre aprende cosas nuevas de un sistema, de un organismo del cual uno es parte de, que sabes poco y ayuda, como todo. O sea que gracias a ustedes por dejarme participar en esto. No, no, gracias a ti por estar aquí, que yo creo que también a veces es interesante tener a alguien eh, que no sea director de foto haciendo estas cosas, porque a veces hacen preguntas y ven las cosas de otra manera y nosotros nos metemos mucho en lo técnico a veces. Yo creo que el balance es bueno. Bueno, gracias por hacerlo y bueno, y gracias a todos los que vinieron, que esto ha sido la primera y no la última. No todos nosotros que estamos en el Consejo Directivo Provisional, les damos las gracias. Gracias a Arturo y a Gerard y a Adrián por todo el trabajo que están haciendo. En realidad, sin ellos esto no hubiera sido posible. Y bueno, yo encantado de estar aquí y hablar con ustedes y que se hagan más cosas. Eso es lo importante y que la sociedad siga creciendo y hagan cosas de esta, porque claro, aparte de la misión de la sociedad es difundir, educar y elevar la dirección de fotografía. Por lo cual, mientras más hagamos de estas cosas, mejor para todos.
Bueno, gracias a ti también, Carlos, por siempre colaborar con nosotros. Y bueno, estamos ahí, One Team, One Dream. Y estamos con más planes para este año en el calendario. Y bueno, gracias a todos los que asistieron. Los mantendremos informados. Vienen más cosas y cada vez mejores. Y bueno, gracias por participar y esperamos que cada vez la participación sea mayor para llevar, bueno, la sociedad adelante y el nombre de los directores de fotografía venezolanos alrededor del mundo con orgullo. Gracias, Arturo. Gracias a todos. Bueno, los Gracias a despido. todos. Y Nos vemos bueno, pronto gracias en por la asistir. próxima. Saludos y abrazos para todos.